Habíamos dicho que cuando dos superficies sólidas están en interacción, aparece una fricción estática y una fricción cinética. ¿Qué ocurre en cambio ahora cuando un cuerpo sólido está interactuando con un fluido, sea este un gas o ejemplo el aire, el cual la resistencia ya no es despreciable, sino que aparece una fuerza resistiva llamada fuerza de arrastre? O cuando un cuerpo sólido, como por ejemplo una piedra, es soltada sobre un lago y se hunde. Entonces hay una interacción entre las piedras y el líquido, y hay entonces una fuerza resistiva llamada fuerza de arrastre, pero en general son fuerzas disipativas, estas fuerzas de fricción. Entonces, la dirección de movimiento, si es mayor a la fuerza de atracción gravitatoria, va a tener una dirección contraria a la fuerza de fricción llamada fuerza de arrastre. Entonces, cuando uno desde un marco inercial ve la dinámica que está de esta partícula, dice, a ver, yo marco la positiva de la y en la dirección del movimiento y digo, sumatoria de fuerzas en esa dirección es masa por aceleración. Entonces, en este tipo de movimiento, mientras estas dos fuerzas no se igualen, esta fuerza es variable. La fuerza neta a la suma de estas fuerzas varía con el tiempo porque esta aceleración está cambiando con el tiempo y no es un movimiento de aceleración constante. Entonces, la fuerza de arrastre en ese instante restado del peso va a ser la masa por la aceleración en ese instante. Cuando ya esta fuerza de arrastre tenga la misma magnitud que el peso, es decir, la fuerza va a ir creciendo hasta igualarse con el peso. Entonces, el cuerpo va a llegar a alcanzar una aceleración cero. O sea, un cuerpo va a empezar desde una aceleración igual a g hasta un valor cero. Entonces, y la aceleración es cero, es un equilibrio que se ocurre en un problema y este cae con rapidez constante. Entonces, cuando este cuerpo cae con rapidez, a eso se llama la rapidez terminal. Cuando ya está, esta sumatoria es cero, entonces hay una condición que dice un cuerpo alcanzó la rapidez terminal. Usted ya no puede decir masa por la aceleración, tiene que decir igual a cero. Entonces, cuando se dice sumatoria de fuerzas igual a cero, es que resulta esta expresión que está aquí. Entonces, el peso es igual a la fuerza de arrastre. Por ejemplo, hay varios casos en que uno puede tener modelado esta fuerza de arrastre en términos de la fuerza proporcional con la rapidez que se mueva, o puede ser proporcional al cuadrado que la rapidez. Por ejemplo, cuando un cuerpo se mueve muy rápidamente, típico del movimiento de una pelota de béisbol que es golpeada, pero, por ejemplo, cuando un cuerpo de estos cae en un líquido que no se mueva tan rápido, entonces se puede modelar que la fuerza de arrastre es directamente proporcional a la rapidez cuando llegue esta condición a ser una nueva constante por la rapidez terminal. Cuando estudiamos la cinemática del movimiento circular uniforme, demostramos matemáticamente que cualquier cuerpo bajo dichas condiciones experimenta una aceleración centrípeta de tipo aceleración centrípeta igual a v al cuadrado por r, donde v es la rapidez del cuerpo de rotación y r es radio de la circunferencia que describe y puesto a la aceleración apunta hacia el centro de acuerdo a los resultados que obtuvimos en su oportunidad. La fuerza neta que actúa sobre el mismo debe apuntar también en la misma dirección. Todos ellos, según la segunda ley de Newton. Analizamos esto desde un punto de vista más cualitativo. Pero dejemos las fórmulas para después. Supongamos que tengo un cuerpo atado a una cuerda como se muestra en la figura, en la cual describe una circunferencia con rapidez constante que le lleva a dar vueltas en intervalos iguales de tiempo. Si no existiera cuerda y ésta se rompería, en algún momento el cuerpo describiría una trayectoria recta, tangente a la que traía, basándonos en la ley de la inercia.
En cambio, la cuerda obliga al cuerpo a cambiar de la dirección de su vector velocidad para cada instante, de manera de lograr una trayectoria circular mediante una fuerza neta dirigida hacia el centro. Esta fuerza genera a su vez una aceleración centrípeta sobre el cuerpo en congruencia con la segunda ley de Newton. Supongamos ahora que el movimiento no es uniforme, por lo que ahora la rapidez del cuerpo no es constante. Según analizamos el movimiento circular uniformemente acelerado, vimos que la aceleración que experimenta un cuerpo para este tipo de problemas se descompone en dos componentes, una de aceleración centrípeta, que surge como el resultado del cambio de la dirección del vector velocidad, y otra tangencial que surge a la variación de la magnitud de la velocidad. Por lo tanto, podemos decir que una fuerza radial en dirección hacia el centro define la trayectoria circular del cuerpo, y mientras que otra tangencial define la magnitud de su rapidez. Esta descomposición de fuerzas nos permite aplicar la segunda ley por componentes y ya no por coordenadas rectangulares como habíamos estudiado hasta ahora, sino en coordenadas polares. Recuerda que tenemos dos coeficientes de fricción, uno estático y el otro cinético. En el caso del movimiento circular es el roce estático, que lo mantiene fijo en su trayectoria hasta alcanzar un máximo y modificar una circunferencia que la traiga. Ahora ya estamos capacitados de analizar situaciones que resuelven problemas de dinámica que involucran trayectorias curvas en su movimiento.